Mi esposa dijo, no me casé contigo para cargar con tu familia, después de que mi hermana sufriera un accidente y perdiera todo, así que le quité la casa a su madre y a toda su familia. Hola a todos. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí, pero las cosas en mi vida dieron un giro tan fuerte que necesito sacarlo de alguna forma. Tal vez alguien pueda darme otra perspectiva o simplemente entender lo que pasó. Mi nombre es Juan de Dios. Tengo 34 años y, hasta hace poco, creía que tenía una vida bastante estable. Estaba casado con Estefanía desde hacía 2 años, aunque llevábamos 5 de relación en total. Nuestra historia, al menos al inicio, fue bastante sólida. Nos conocimos cuando yo apenas comenzaba a levantar mi negocio, y ella estuvo conmigo en una etapa donde todavía no tenía nada asegurado. Eso, en su momento, me hizo confiar mucho en ella. Durante esos 5 años, construimos lo que yo consideraba una relación seria. Hablábamos constantemente del futuro, de tener hijos, de formar una familia tranquila. No éramos una pareja perfecta, pero teníamos acuerdos claros y una rutina que funcionaba. O al menos eso creía yo. En el aspecto laboral, me fue bien. Soy cofundador de una empresa farmacéutica que levanté junto con mi mejor amigo, Arturo. Empezamos desde abajo, con muchas limitaciones, pero con el tiempo logramos posicionarnos en el mercado. No voy a decir que soy millonario, pero sí tengo una situación económica bastante cómoda. Además del negocio, invertí en bienes raíces. Compré varias propiedades con el tiempo, algunas de ellas las rento y otras las mantengo como respaldo. Siempre fui bastante organizado con el dinero porque vengo de una familia donde no sobraba nada. Aprendí a cuidar lo que tengo. Uno de esos inmuebles, sin embargo, no lo rentaba. Era una casa de tamaño medio, ubicada en una zona tranquila. Esa casa se la presté a la familia de Estefanía. Esto necesita contexto. Cuando conocí a Estefanía, su familia ya estaba atravesando problemas económicos. Su padre había tenido una mala racha con un negocio, acumuló deudas con el banco y terminaron perdiendo su casa. Fue una situación complicada para ellos. Durante un tiempo estuvieron moviéndose entre casas de familiares, sin una estabilidad real. Cuando mi situación mejoró, tomé la decisión de ayudar. No fue algo que me pidieran directamente, fue iniciativa mía. Les ofrecí esa casa para que pudieran vivir ahí sin pagar renta. Mi intención era darles un espacio donde pudieran reorganizarse y salir adelante. En esa casa vivían su padre, su madre y sus 2 hermanas menores. Nunca establecí un contrato formal ni condiciones estrictas. Solo les pedí que cuidaran el lugar y que, cuando su situación mejorara, pudiéramos hablar de lo que seguía. Durante años, todo fue relativamente tranquilo. Había ciertos roces normales, detalles pequeños, pero nada que considerara grave. Yo ayudaba cuando era necesario, pero trataba de no involucrarme demasiado en su dinámica familiar. Mi relación con mi propia familia, por otro lado, siempre fue cercana. No somos una familia perfecta, pero sí muy unidos. Tengo una hermana menor, Alejandra, con quien siempre he tenido una conexión especial. Desde pequeños nos apoyábamos mutuamente. Ella siempre fue una persona responsable, independiente y trabajadora. Alejandra no dependía de mí económicamente. Tenía su propio empleo, su propio departamento y una vida bastante estable. Nos veíamos con frecuencia, hablábamos seguido, pero cada quien llevaba su vida. Todo cambió hace unas semanas. Recibí una llamada de ella en la madrugada. Era una llamada que, desde el tono de su voz, supe que no era normal. Estaba nerviosa, desorientada, y apenas podía hablar con claridad. Me dijo que había tenido un accidente. Al principio no entendí bien la gravedad. Pensé que tal vez había sido un choque menor, algo que se resolvería con unos días de reposo. Pero mientras más hablaba, más evidente era que la situación era seria. Tomé mis llaves y salí de inmediato. Cuando llegué al hospital, la realidad fue otra completamente distinta. Alejandra había sufrido un accidente automovilístico bastante fuerte. Su coche quedó prácticamente destruido. Los médicos me explicaron que el impacto había sido directo y que, aunque había tenido suerte de sobrevivir,
Las consecuencias eran graves. Ambas piernas estaban comprometidas. Habían tenido que intervenir la de emergencia. Fracturas múltiples, daño en los tejidos y un proceso largo por delante. No era algo que se resolviera en semanas. Estábamos hablando de meses, tal vez más, de recuperación. Es difícil explicar lo que se siente ver a alguien cercano en ese estado. Más aún cuando, horas antes, todo estaba bien. Esa sensación de que la vida puede cambiar en un instante no es algo que uno procese fácilmente. Los primeros días fueron caóticos. Entre trámites, decisiones médicas, autorizaciones y todo lo que implica una hospitalización así, el tiempo simplemente se fue. Prácticamente me instalé en el hospital. Mi prioridad era asegurar que ella recibiera la mejor atención posible. En cuanto a los gastos, nunca dudé. Desde el inicio le dije a los médicos que se hiciera lo necesario. No pregunté costos en ese momento. Después, cuando la situación se estabilizó un poco, revisé los números y, como era de esperarse, eran altos. Cirugías, especialistas, medicamentos, rehabilitación futura. Aún así, no lo pensé dos veces. Alejandra es mi hermana. Para mí no era una cuestión de dinero, sino de responsabilidad y de afecto. Ella, por su parte, estaba consciente de la situación. En cuanto pudo hablar con más claridad, lo primero que hizo fue preguntarme por los gastos. Me dijo que no quería ser una carga, que vería la forma de cubrirlo poco a poco. Le dije que no se preocupara por eso. No era el momento. Con el paso de los días, los médicos fueron más claros con el panorama. La recuperación sería lenta. Necesitaría ayuda constante, al menos durante los primeros meses. No podría valerse por sí misma completamente. Ahí fue cuando empecé a pensar en lo que seguía. Dejarla sola en su departamento no era una opción. No estaba adaptado para alguien en su estado, y además necesitaría supervisión. Consideré varias alternativas, pero la más lógica para mí era llevarla a casa. A mi casa. Donde yo pudiera asegurarme de que estuviera bien atendida. Cuando tuve esa idea más clara, decidí hablarlo con Estefanía. No quería tomar una decisión unilateral en algo que afectaba la dinámica del hogar. Hasta ese momento, yo seguía creyendo que éramos un equipo. Recuerdo perfectamente ese momento. Era de noche. Yo había llegado del hospital, cansado, con la mente saturada de información y preocupaciones. Nos sentamos en la sala, y le expliqué la situación con calma. Le hablé del estado de Alejandra, de lo que habían dicho los médicos, del tiempo de recuperación. Le dije que quería traerla a casa, al menos mientras pasaba la etapa más crítica. Que yo me encargaría de todo, que incluso podía contratar ayuda si era necesario, pero que no quería dejarla sola. Esperaba, al menos, comprensión. O alguna forma de apoyo. Pero su reacción no fue la que imaginé. No hubo preguntas, ni preocupación genuina, ni intento de buscar una solución conjunta. Hubo silencio por unos segundos. Y después dijo algo que no voy a olvidar. Yo no me casé contigo para cargar con tu familia, no quiero a ese estorbo en mi casa. No podía creer lo que acababa de escuchar. No fue solo la frase en sí, sino la forma en la que la dijo. Fría, directa, sin ningún tipo de duda o matiz. Como si lo que estuviera planteando no fuera ayudar a una persona en recuperación, sino aceptar una carga innecesaria. Sentí como la molestia empezó a subir de inmediato. ¿Cómo que estorbo? Le pregunté, intentando mantener la voz controlada. Estás hablando de mi hermana. Estefanía no se retractó. Ni siquiera pareció incómoda. Estoy diciendo lo que pienso, respondió. Nunca me ha caído bien. Eso me tomó por sorpresa, aunque al mismo tiempo explicaba muchas cosas que antes había ignorado o minimizado. ¿Y eso qué tiene que ver? Le contesté. Está en un hospital, acaba de salir de varias cirugías. No puede caminar. Necesita ayuda. Ella cruzó los brazos, sin cambiar su postura. Pues déjala ahí, dijo. Para eso están los hospitales. O métela en algún lugar especializado. No sé,
un asilo para jóvenes o algo así. La forma en la que lo dijo me dejó helado. No es un objeto que puedas dejar en cualquier lado, respondí, ya sin poder ocultar el enojo. Es mi hermana. Y sí, es mi responsabilidad. Ella negó con la cabeza. No lo es. Estás exagerando. Seguro chocó por no saber manejar. Ese comentario fue el punto donde la conversación dejó de ser una discusión y se convirtió en algo mucho más personal. No sabes ni cómo pasó, le dije. Y aunque así fuera, eso no cambia nada. Hubo un momento de silencio tenso. Decidí ser más claro, pensando que tal vez no estaba dimensionando la gravedad. Está en silla de ruedas ahora mismo, le expliqué. No puede valerse por sí sola. No es opcional ayudarla. Estefanía se encogió ligeramente de hombros, como si eso no cambiara su postura en absoluto. ¿Y eso qué? Respondió. Stephen Hawking también estuvo en silla de ruedas y aún así inventó los agujeros negros. La gente se adapta. Tu hermana puede hacer lo mismo. Puede vivir su vida sola y ser feliz. Esa comparación, en ese contexto, no tenía ningún sentido. No era una cuestión de superación personal ni de logros extraordinarios. Era una persona que acababa de salir de un accidente grave, con un proceso médico en curso, necesitando cuidados básicos. Ahí entendí que no se trataba de que no comprendiera la situación. Simplemente no le importaba. Sentí una mezcla de enojo y decepción difícil de explicar. No era solo lo que decía, sino la falta total de empatía. No voy a dejarla sola, le dije finalmente. Eso no va a pasar. Entonces haz lo que quieras, respondió, pero no la traigas aquí. Nos quedamos en silencio unos segundos. No había punto medio. No había negociación real. Solo dos posturas completamente opuestas. Tomé mis llaves sin decir nada más. ¿A dónde vas? Preguntó ella, pero sin demasiado interés. A pensar, respondí. Salí de la casa sin mirar atrás. Esa noche no regresé. Terminé en una de las oficinas administrativas que tenemos dentro de una de las farmacias. No era un lugar cómodo para dormir, pero en ese momento era lo de menos. Lo único que necesitaba era distancia. Me quedé sentado un buen rato, procesando todo. Intentando entender en qué momento la persona con la que me había casado empezó a pensar así. O si siempre había sido así y yo simplemente no lo había querido ver. Después de un tiempo, decidí intentar algo más. Pensé que tal vez Estefanía estaba reaccionando así por impulso, por incomodidad o por miedo a cambiar su rutina. Así que se me ocurrió hablar con su madre. Siempre había tenido una relación cordial con ella, y creí que podría ayudar a hacerla entrar en razón. La llamé. Al principio, la conversación fue normal. Le pregunté cómo estaba, intercambiamos algunas palabras básicas, y luego fui directo al punto. Le expliqué lo que había pasado con Alejandra. El accidente, las cirugías, la situación actual. Y después le conté la reacción de su hija. Esperaba, al menos, un poco de comprensión. Pero la respuesta fue peor de lo que imaginaba. Pues tiene razón, dijo sin rodeos. No tienen por qué gastar su dinero en esa mujer. Por un momento pensé que no había escuchado bien. ¿Perdón? Respondí. Sí, continuó. No es su obligación. Cada quien tiene que resolver sus propios problemas. Sentí como la frustración aumentaba. Es mi hermana, le dije. No es cualquier persona. Eso no cambia nada, respondió. Si empiezas a hacerte cargo de todos, nunca vas a terminar. Antes de que pudiera responder, escuché otra voz al fondo. Era su esposo. Al parecer, había estado escuchando la conversación. Pásame el teléfono, dijo. Y sin esperar, tomó la llamada. No seas ingenuo, hijo, empezó. Esa hermana tuya seguro quiere aprovecharse de ti. Sabe que tienes dinero. Eso fue suficiente para que mi paciencia empezara a romperse. No tienes idea de lo que estás diciendo, respondí. Claro que sí, continuó él.
Mi hija tiene derecho a estar tranquila en su casa. No tiene por qué andar cuidando a una inválida. Esa palabra otra vez. Inválida. Como si estuvieran hablando de alguien sin valor, sin dignidad. Mide tus palabras, le dije, ya sin intentar sonar calmado. Estoy diciendo la verdad, respondió. Y si no te gusta, es tu problema. Hubo un silencio breve. Y entonces, sin pensarlo demasiado, dije algo que llevaba rato formándose en mi cabeza. ¿Y qué tal si dejo que mi hermana se quede en esa casa, y lo saco a ustedes? La reacción fue inmediata. Eso le haría mucho daño a nuestra hija, respondió él, con un tono completamente distinto. Y si le haces daño a nuestra hija, demostraría ser un poco hombre. Sentí como la conversación se volvía completamente absurda. Esa casa es mía, le dije. Yo decidí prestárselas. No digas tonterías, respondió. Me siento insultado de que siquiera lo sugieras. Deberías pedirnos disculpas por esa idea. Ahí fue donde decidí que ya no tenía sentido seguir hablando. No iba a llegar a nada con ellos. Buenas noches, dije, y colgué. Me quedé unos segundos mirando el teléfono. La molestia ya no era solo enojo. Era una sensación mucho más profunda. Algo que tenía que ver con límites, con respeto, con cosas que hasta ese momento había pasado por alto. Sin pensarlo demasiado, tomé otra decisión. Llamé a Ricardo. Ricardo es la persona que se encarga de la administración de mis propiedades en renta. No es alguien con estudios formales en bienes raíces, pero es eficiente, directo y no le teme a la confrontación. Justo el tipo de persona que se necesita para ese tipo de trabajo. Contestó rápido. ¿Todo bien? Preguntó. Necesito que hagas algo, le dije. Le expliqué la situación de forma breve. Le dije que la casa que estaba ocupando la familia de Estefanía debía ser desalojada. No le di demasiados detalles personales. Solo lo necesario. Hubo un breve silencio del otro lado. ¿Seguro? Preguntó. Sí, respondí. Quiero que se vayan. Entendido, dijo. Me encargo. Ricardo no era de hacer muchas preguntas. Actuaba. Y esa misma noche, se dirigió hacia esa casa. Pasaron menos de 20 minutos desde que colgué con Ricardo cuando volvió a llamarme. Contesté de inmediato. ¿Qué pasó? Pregunté. Del otro lado, su voz ya no era tan calmada como antes. Señor, la situación se complicó, dijo. Salió un hombre con un arma. Están muy alterados. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Un arma? Repetí. Sí, respondió. El padre. Está gritando que nadie los va a sacar, que esta es su casa. Las demás están adentro, pero también están alteradas. Sentí como la situación escalaba a un nivel completamente distinto. Hasta ese momento, todo había sido una discusión familiar llevada al extremo. Pero esto ya no era solo un conflicto emocional. Había un riesgo real. No entres, le dije de inmediato. Mantente afuera. No hagas nada más. Aquí estoy, en la entrada, respondió. Pero esto no se ve bien. No dudé más. Colgué y llamé a la policía. Expliqué la situación de forma directa, una persona armada, alterada, en una propiedad mía, con intención de confrontación. Me hicieron varias preguntas, tomaron la dirección y me dijeron que una unidad iba en camino. Tomé mis llaves otra vez y salí. El trayecto se sintió más largo de lo normal. No era solo la tensión del momento, sino la mezcla de todo lo que había pasado en las últimas horas. Cada decisión parecía escalar la situación más de lo que había anticipado. Cuando llegué, las patrullas ya estaban afuera. Las luces encendidas iluminaban la fachada de la casa. Ricardo estaba a un lado, hablando con uno de los oficiales. Me acerqué. ¿Estás bien? Le pregunté. Sí, respondió. No pasó a mayores, pero el tipo está completamente fuera de control. Los policías ya estaban interviniendo.
Desde la entrada se escuchaban gritos. No podía distinguir todas las palabras, pero el tono era claro: enojo, resistencia, confrontación. En unos minutos, lograron sacar al padre. Tenía el arma en la mano cuando salió, pero ya estaba rodeado. Le dieron indicaciones claras, y después de unos segundos de tensión, finalmente la soltó. Aún así, seguía gritando. «Esta es mi casa», decía. «No tienen derecho a hacer esto». Uno de los oficiales lo controló mientras otro procedía a asegurarlo. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Salieron la madre y las dos hijas. Las chicas estaban llorando. No era un llanto discreto, era uno de esos llantos que salen sin control, con miedo y desesperación. Ver a su padre siendo esposado frente a ellas claramente las estaba afectando. La madre, en cambio, tenía otra actitud. Molesta. Indignada. Miraba a todos como si la situación fuera una injusticia absoluta. Y entonces me vio. «¿Fuiste tú?», me dijo, caminando hacia mí. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier cosa que dijera en ese momento iba a escalar más la situación. «Esto es culpa tuya», continuó. «¿Así pagas lo que hicimos por ti?». Esa frase, en otro momento, habría generado una discusión. Pero ahí, con policías presentes, con su esposo siendo arrestado y sus hijas llorando, no tenía sentido entrar en eso. «La casa es mía», respondí finalmente, con calma. «Y la situación llegó a esto por decisiones que ustedes tomaron». No dijo nada más. Se limitó a mirarme con enojo. En ese momento, otra voz se sumó. «¿Qué está pasando aquí?». Era Estefanía. No sé en qué momento llegó, pero estaba ahí. Su expresión cambió al ver la escena: su padre esposado, sus hermanas llorando, policías en la entrada. «¿Qué hiciste?», me preguntó, directamente. «Esto no tendría que haber pasado así», respondí. «Pero tu padre salió con un arma». «Claro que salió con un arma», respondió. «Lo están sacando de su casa». «No es su casa», le dije. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. «¿Llamaste a la policía?», preguntó. «Sí». Su reacción fue inmediata. «No puedo creerlo», dijo, negando con la cabeza. «De verdad no puedo creerlo». No había forma de que esa conversación terminara bien en ese momento. Los oficiales terminaron de asegurar la situación. El padre fue subido a la patrulla, mientras la madre intentaba hablar con ellos sin mucho éxito. Las hijas seguían llorando. Ricardo se mantuvo al margen, sin intervenir más. Yo simplemente observaba. No había satisfacción en eso. Solo una sensación de que todo había llegado demasiado lejos. Después de unos minutos, me retiré. No tenía nada más que hacer ahí esa noche. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos en algunos momentos, tensos en otros. No volví a la casa con Estefanía. Me mantuve entre el hospital y la oficina. Alejandra seguía en recuperación, pero su estado ya era más estable. Los médicos finalmente dieron una fecha aproximada de alta. Cuando llegó ese día, fui personalmente por ella. El proceso no fue sencillo. Salir del hospital en su condición implicaba cuidados específicos, transporte adecuado y una planificación mínima para evitar complicaciones. Pero lo logramos. Cuando la vi lista para salir, en silla de ruedas, con una mezcla de cansancio y alivio en el rostro, confirmé algo que ya sabía desde antes. No iba a dejarla sola. La llevé a mi casa. No consideré otra opción. No iba a llevarla a un lugar donde no fuera bienvenida, ni a un espacio donde hubiera tensión constante. Tampoco iba a dejarla en el departamento donde vivía antes, porque no estaba acondicionado para su situación. Mi casa era el lugar más adecuado. Antes de su llegada, hice algunos ajustes básicos. Moví muebles, despejé espacios, facilité accesos. No era una casa diseñada para eso, pero se podía adaptar lo suficiente. También tomé otra decisión importante. Contraté a una enfermera.
No porque no quisiera hacerme cargo, sino porque entendía que había cuidados específicos que requerían conocimiento profesional. Medicación, revisiones, apoyo en movilidad, prevención de complicaciones. No era algo que se pudiera improvisar. La enfermera comenzó a trabajar desde el primer día. Se encargaba de lo más técnico, mientras yo me ocupaba de lo demás. Los primeros días fueron de adaptación. Para ella, para mí, para la dinámica en general. No era fácil. Había momentos incómodos, momentos de silencio, momentos donde el cansancio se notaba. Pero también había algo más. Tranquilidad. Dentro de todo lo que había pasado, al menos una cosa estaba clara. Estaba en un lugar donde podía recuperarse. Sin discusiones. Sin rechazo. Sin sentirse como una carga. Y para mí, en ese punto, eso era suficiente.